Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a enseñar cómo hacer este brasier, que es bastante simple, es cómodo, no tiene aro y no tiene taza, así que espero que les guste mucho. Para trazar el patrón necesito dos medidas, una es el radio de mama y la otra es el contorno del bajo busto. Si ustedes no saben cómo tomar estas medidas, les voy a dejar un link en la descripción del video, que es una imagen en donde explico cómo tomar esas medidas, y aparte les dejo una tabla de talles en el caso en que ustedes quieran trazarlo en un talle en particular. Y también si quieren a esas medidas las pueden redondear. Para trazar el patrón de la copa voy a tomar la medida del radio de mama y la voy a multiplicar para de esta manera abarcar en el patrón el volumen total del pecho. Para hacer esto voy a crear un cuadrado que va a tener de ancho 2 veces el radio de mama y de alto 2 veces el radio de mama, en donde el punto central, es decir, la intersección entre la línea horizontal y la línea vertical, va a representar el centro del pecho o el pezón. Una vez que dibujaron ese cuadrado, lo que tienen que hacer es tomar a los cuadrados inferiores y dividirlos a la mitad con una línea vertical. Luego vamos a unir estos tres puntos con líneas rectas para crear la pinza del patrón. A partir de esta diagonal escuadro y dibujo una línea que va a ser la base de la copa, la cual va a tener una medida de un radio de mama. A partir de este punto vuelvo a escuadrar, trazo una línea que va a ser la línea del centro de la copa y va a tener una altura de medio radio de mama. Del otro lado, a partir de la diagonal de la pinza, escuadro, trazo una línea que también va a ser la base de la copa y le voy a dar una longitud de un radio de mama. Nuevamente vuelvo a escuadrar, trazo una línea que va a ser el costado y le voy a dar una longitud de un radio de mama. Desde este punto y hacia la derecha voy a medir 1 centímetro y a partir de este nuevo punto es que voy a colocar el ancho del bretel. En mi caso estoy trabajando con un elástico de bretel que tiene 1 centímetro de ancho, así que marco ese centímetro. Luego voy a unir estos dos puntos para crear la línea del escote. Y completo la figura uniendo estos dos puntos con una curva que va a ser la sisa. A la altura de la pinza la voy a bajar 1,5 centímetros para que de esta manera no quede tan larga. Y la voy a redibujar uniendo con los puntos de abajo. Les aclaro que si ustedes llegan a hacer esta copa con una tela rígida, una tela que no tenga mucha elasticidad, lo recomendable sería que a la pinza no la dejen con líneas rectas, sino que le den una curva para de esta manera evitar una punta en la copa. Como yo voy a estar trabajando con una tela de punta, una tela que elastiza mucho, no voy a tener en cuenta esto, pero les aclaro por las dudas. Bueno, ahora vamos al patrón de la espalda. Lo primero que vamos a hacer es escuadrar y trazar una línea horizontal y una vertical. Sobre la línea vertical voy a aplicar la medida del costado de la copa, ya que por acá es por donde ambas piezas se van a unir.
Antes de colocar la medida de la espalda voy a hacer el siguiente cálculo. A la medida del contorno del bajo busto le voy a restar 10 centímetros por elasticidad y a este resultado lo voy a dividir en 2, ya que yo estoy trabajando la mitad del patrón. A este número le voy a quitar el ancho de la copa. Como yo estoy trabajando con un radio de 7 centímetros, el ancho de la copa es de 14. Y a este resultado lo vamos a colocar sobre la línea horizontal. Ahora tengo que colocar la medida del gancho de espalda. Yo voy a estar trabajando con este gancho que tiene 3 centímetros de ancho, pero yo le voy a quitar medio centímetro para que no sobre tanta tela. Entonces a partir de este punto escuadro y coloco esa medida. Luego lo que voy a hacer es buscar la mitad del largo de la espalda y a partir de este punto hacia la derecha tengo que colocar la octava parte del largo de la espalda. Desde ese punto escuadro y aplico la medida del costado menos 2 centímetros. Después voy a unir estos dos puntos con una línea recta y finalmente completo el patrón con una curva. Y así es como queda el patrón de ambas piezas. Solamente queda colocar el margen de costura con la ayuda de un resaltador. Vamos a comenzar con la pieza de la copa. A la línea del centro le voy a agregar 1 centímetro de margen de costura y voy a coser ambas copas con una costura recta. A la base de la copa le voy a agregar 1 centímetro de margen, ya que lo voy a elastizar con un elástico de bajo busto, al cual primero lo voy a coser y luego lo voy a voltear para sentarlo. Entonces en este caso necesito agregarle como margen la medida del elástico. A la pinza le voy a aplicar medio centímetro de margen de costura y recuerden que la línea de la pinza es la que redibujamos y no la que hicimos en un principio. Y sobre el escote no aplico margen de costura porque lo que voy a hacer es coser con este elástico que tiene picot simplemente por el borde. A la sisa la voy a elastizar de igual manera que al bajo busto. Entonces agrego 1 centímetro de margen sobre la línea del bretel le voy a agregar medio centímetro. Sobre el costado voy a aplicar 1 centímetro de margen para poder unir la copa con la espalda con costura recta y luego reforzarlo con otra costura. Y eso sería todo para la copa. Ahora vamos a pasar a la pieza de la espalda. Sobre la línea del costado voy a aplicar la misma medida que apliqué en el costado de la copa, o sea 1 centímetro, ya que por acá es por donde se van a unir ambas piezas. En la línea superior aplico 1 centímetro, ya que esta parte es la continuación de la sisa. Y en la curva no voy a agregar margen porque lo que voy a hacer es apoyar este elástico y coserlo con zigzag. Luego en el costado, en el centro de la espalda, no voy a aplicar margen. Y en la línea inferior voy a agregarle 1 centímetro de margen de costura
ya que al igual que en la copa lo voy a coser con elástico de bajo busto. Y bueno, eso sería todo para el patrón de este brasier. A la pieza de la copa la voy a cortar 2 veces y a la pieza de la espalda también la voy a cortar 2 veces. No olviden que en estos días voy a estar publicando el video de la confección. Espero que les haya gustado mucho este video, que les sirva un montón. Si les gustó, los invito a que le den me gusta, se suscriban, activen la campanita. También me pueden seguir en mis redes sociales. Muchas gracias y nos vemos pronto.